Señor mío y Dios mío, creo firmemente que estás aquí, que me ves, que me oyes. Te adoro con profunda reverencia. Te pido perdón de mis pecados y gracia para hacer con fruto este rato de oración. Madre mía Inmaculada, San José, mi Padre y Señor, Ángel de mi guarda, interceded por mí. Bueno, esta meditación es para hablar de fraternidad, de cariño. El padre hace un cierto tiempo nos mandó una carta sobre la amistad. Realmente, si uno lee la carta sobre la amistad, pues en voz alta, pues la meditación está mejor dada. Pero en fin, el, yo recomiendo que la lean, porque de nuevo, el padre dice que en estas condiciones, la situación en que estamos ahora, la amistad, o sea, la unidad, el cariño, la fraternidad, es muy necesaria. Bueno, ¿por qué es muy necesaria? Sencillamente porque la iglesia se encoge. Así de claro, la iglesia se encoge. Y, y la iglesia no importa que seamos muchos, seamos pocos. Lo importante es que seamos santos. O sea, y para ser santos hemos de tomarnos en serio realmente la vida cristiana. Y la vida cristiana consiste en amar. Dios es amor y en amar. O sea que si no hay amor, las misas, los rosarios, los hábitos, los votos, la incorporación a la obra, esto no sirve para nada, ¿eh? Sirve si hay amor. Y por eso nosotros hemos de acordarnos de los primeros cristianos, que de ellos decían los romanos, mirad cómo se aman. Y es bueno que nosotros nos demos cuenta que tenemos que eh, intensificar y tener presente siempre la fraternidad, el amor a los demás, a los de casa, a las personas de obra. Hay que ver, en el Evangelio hay escenas de amistad muy bonitas. La de Zaqueo, esa cosa, ese gesto simpático del Señor que le dice a Zaqueo que, bueno, quería estar en su casa. Claro, sí, Zaqueo se pone muy contento, ¿no? O sea, se ve que de allí seguro que nacía una amistad, como de Nicodemo. Sabemos que Nicodemo fue a ver al Señor. Bueno, era una cosa que él tenía, creía oportuno hacer de noche, porque evidentemente él veía que aquello era de Dios, pero él lo que hacía era sencillamente defenderse un poco de la opinión de los demás y acercarse con prudencia de noche. Bueno, pero lo cierto es que Nicodemo fue con José de Arimatea los únicos que estuvieron en el Calvario para, se entiende, sí, con la Virgen y las santas mujeres, para enterrar al Señor. Esos amaban de verdad al Señor. Los apóstoles, bueno, quizá ellos tenían un miedo de que no tenían Nicodemo y José de Arimatea, pero hay allí una especie de decir, bueno, vamos aquí, es el amigo nuestro, vamos a cuidarlo, con cuidarlo, ese entierro, ese dejarle en una tumba, pues vamos a hacer lo posible. Esto hay cariño en esto, ¿eh? No es rutina, porque para rutina no hubieran ido. Bueno, el, el Señor, pues, eh, como los apóstoles eran realmente amigos suyos, aunque se portaron comprensiblemente mal, pero se portaron mal.
recibieron como, vamos, como manifestación de amistad del Señor algo muy claro, que era la pasión y la resurrección. Era una especie de confidencia. El Señor no tenía una confidencia con ellos. Yo voy a morir, voy. Una cosa que se dice a dos amigos. O sea, él le decía esto a dos amigos, a sus amigos. Y él les manifestaba muchas veces el deseo de descansar con ellos, de, de estar hablando con ellos, de tener una, una amistad tenía una amistad con los 12, después había tres y después había uno, Pedro. O sea, esos gestos de manifestación de amistad pues son, son muy buenos, son muy, enseñan, ¿no? El Señor tenía confianza con ellos. En las epístolas de San Pablo hay dos epístolas que uno piensa en el valor de la amistad de San Pablo con ellos. Es una es la de Filemón. Ustedes no se acordarán que Filemón tenía un esclavo que se llama Onésimo, que se había escapado y ha ido a parar en manos de Pablo, que estaba lejos de Filemón, y aquel hombre estaba arrepentido. Entonces San Pablo hace que vuelva, pero le dice que en virtud de la amistad espera que se porte bien. O sea, ahí detrás de esas palabras hay una vida de trato en la casa de Filemón por parte de Pablo, que esto uno dice, bueno, esto es bueno. Bueno, después un caso muy bonito es San Pablo cuando en los últimos días de su vida está y cuenta en la segunda epístola de a, a Timoteo, que la escribe desde la cárcel de Roma. Le explica cómo alguno le ha dejado, otros han tenido que marcharse. Él está solo, es decir, ansía tener amigos cerca. Bueno, bueno, mías, nuestro padre, cuando empezó a ayudar a la gente a comprometerse de verdad con Dios, lo que les enseñó de verdad era a quererse. O sea, si uno lee la residencia día o los primeros años de la obra, se da uno cuenta hasta qué punto gente que no era de la obra se sentía impulsada a vivir muy pendiente de los demás. Esto se intensificó en la guerra, ¿no? Eso visitar a los amigos o escribir a los amigos que estaban en el frente. Yo recuerdo haber oído una charla de don Francisco Botella sobre las cartas que escribían en aquel tiempo a los de frente. Dice, a veces 90 cartas, si no me equivoco, 90 cartas. Y las echaba al buzón con muchísima ilusión. Allí se establecían con eso lazos de verdadera amistad. La gente se quería, ¿no? Nuestro padre siempre buscó que hubiese una amistad humana, verdadera. Es decir, nosotros hemos de darnos cuenta que los demás necesitan de nuestra parte ese trato humano de sonreír, de hacer favores, de ayudar, de comprender. Bueno, esto se puede hacer, pero a veces tiene uno dificultades. Nuestro padre decía que, que nosotros hay que tener mucho cuidado con las antipatías y simpatías. Él decía que las
simpatías y antipatías no son pecado, pero dejarse llevar por esto sí es pecado. Entonces nosotros vivimos una vida de... Ustedes viven en su propia, cada uno de ustedes vive en su propia familia, pero pertenece a un grupo, pertenece a un centro, y hay otras hermanas suyas allí. Hay que pensar, si yo me salto las simpatías o las antipatías y por amor de Dios me acerco a los demás, cuando digo amor de Dios, significa poner humanamente lo mejor. ¿No? O sea, es que uno a veces piensa que el amor de Dios es una cosa rara. El amor de Dios se expresa cuando uno de verdad quiere hacer un favor a los demás. Se empeña en sonreír, se empeña en ayudar, se empeña en comprender. Esto es. La fuerza será de, de más o menos grande, pero la gracia ayuda mucho. Ayuda mucho. O sea, si no hay gracia de Dios, es difícil que nosotros logremos una amistad, ¿verdad? Un trato con los demás adecuado. Entonces, por eso, lo de las simpatías, antipatías, no hay eh, que hacer mucho caso. Hemos de ver a la gente como a las de Dios. Interesante esto. Ver a la gente como a la de Dios. Si yo veo a la gente, pues podríamos decir de modo limitado, los defectos que tiene, o las cosas que no me gustan. Entonces, madre mía, esto no nos hace bien a nosotros. Hay que resistirse a llevarse a tener antipatías. Mejor dicho, dominar las antipatías. Y como consecuencia de esto, tener un trato cariñoso con la gente. La sonrisa es importante. Es importante la sonrisa, es importante visitar a un enfermo, es importante acompañar a una persona, es importante que una persona que está sola en eso, pues sentarse a su lado para sencillamente para demostrar que nos queremos. Esto es, yo estoy pensando en las cosas ordinarias, en los círculos, en la gente que va al círculo, no sé, los ganas de ver a todas las personas como verdaderos hijos de Dios. Son, estas son las personas, la gente en el círculo, estas son las personas que Dios me ha puesto a mi lado para que yo las quiera, de verdad. O sea, para que yo con ellas aprenda a querer. Y con la ayuda de la gracia de Dios, yo quiera mucho a esas personas. Eso es. A veces la gente tiene defectos, y es verdad. Ahora, si yo no veo a la persona como la de Dios y veo los defectos, las cosas no van a ir bien. En el Evangelio cuenta cómo un fariseo invitó a Jesús a comer y se presentó una pecadora. ¿Qué es lo que veía el fariseo? Los pecados de esa pecadora. ¿Y qué es lo que de Dios? Sencillamente que había mostrado el cariño hacia él, le había echado perfume en la cabeza, que le había llorado, que había secado los pies. O sea, la pecadora era igual para uno que para otro. O sea, era igual en el sentido, ella era una realidad que el fariseo la veía como la parte mala. Y Jesús veía la parte buena. Hay que ver la parte buena. Hay que hacer esfuerzos para ver lo bueno. Madre mía,
Si nosotros no vemos las cosas buenas de los demás, nosotros no seremos buenos. O sea, no sé si conocen ustedes la anécdota de aquel señor que fue a ver a nuestro padre. Y nuestro padre le dio un abrazo. Nuestro padre le abrazaba con efusión, ¿no? Y aquel hombre se desconcertó con el abrazo. Y para señalarle, en fin, que bueno, manifestar honradez, dijo, usted sabe que yo soy masón, usted está abrazando un masón. Nuestro padre dijo, lo que yo sé es que eres hijo de Dios. Esto es ver lo bueno. Las cosas malas que tienen tus hermanos, hermanas mías, que crees que son malas, hay que taparlas con una visión buena. Nuestro padre decía, si no veis las cosas buenas, no podréis ser buenos. Por lo tanto, cuando uno ve las cosas buenas, no es que no ve las malas, ve las malas. Pero lo importante es ver las buenas, considerarlas buenas, tener un pensamiento bueno. Juan Pablo II decía una vez, buscad siempre y en todo pensar bien de los demás. Buscad siempre en todo hablar bien de los demás. Buscad siempre y en todo hacer el bien a los demás. O sea, pensar bien de los demás es sencillamente verlos como los ve Dios, que decíamos antes. O sea, por eso la, la, la amistad esa manifiesta que hay en la realidad, que es que se expresa, si no tiene un alimento real, sobrenatural y humano, las dos cosas, no sale bien. Con voluntad nosotros no conseguimos manifestar, simplemente con voluntad, manifestar una amistad adecuada. Hemos de darle a esa voluntad o después una especie de ayuda concreta para tratar a los demás cariñosamente. Eso es, nosotros, no sé, a veces nos podemos quedar un poco a mitad de camino, por eso hay que pensar, cuando uno duda entre hacer una cosa, no hacerla, entre ayudar o no ayudar, dice, hay que pensar, el día que me muera, ¿qué pensaré yo? ¿Que hice bien o hice mal? O sea, esto es, claro, si las personas a nosotros no nos caen bien, es bueno que tengamos presentes una frase que dijo don Álvaro una vez. Al demonio le molesta mucho nuestra fraternidad. Así de claro, ¿eh? Al demonio le molesta mucho nuestra fraternidad. Y por eso procurará sembrar cizaña en medio del trigo. O sea, te invitará a mirar lo malo, lo antipático, lo que no te gusta, agradándolo. Y continuaba y decía, ¿queréis conocer el síntoma claro para distinguir esa mala hierba? La falta de unión con los demás. Si algún detalle de nuestros hermanos os molestara hasta el punto de sentiros como separados de ellos, ese sentimiento sería fruto de la cizaña y habría que arrancarlo del corazón sin contemplaciones. O sea, esto significa, hermanos míos, que para hacer esto es necesario cubrir con pensamientos buenos, con ver las personas de modo positivo, ¿no? Lo más positivo posible, de ver, porque toda la gente tiene cosas buenas, y hay que verlas, hay que buscarlas, hay que alabarlas, hay que considerarlas, hay que darles vuelta a eso.
Eso, eso es el mejor camino para que las malas se escapen, ¿no? Se diluyan, se van. Cuando el Padre eh, dijo, tú eres hijo de Dios, sabía que el hombre era masón, pero el Padre no pensaba en eso, pensaba que era bueno. Cuando Jesús alaba a la pecadora, sabía que era malo, pero veía lo bueno. Y eso es lo que nos pide a nosotros, Dios nos pide eso precisamente, que veamos lo bueno, es decir, que ayudemos a la gente con las simpatías y las antipatías que hay que evitarlas, hay que recordarlas con ensanchando un poco el corazón. Entonces, hay gente que le cuesta un poco más porque es más tímida, bueno, de acuerdo, esto es comprensible, pero bueno, hay que hacer un favor, hay que acercarse. Bueno, en la amistad en general puede pasar una cosa, que el riesgo que tenemos nosotros de expresar la amistad con alguien y notar que no hay correspondencia. Bueno, esto es, bueno, esto ocurre más con gente que no es de casa, pero también en casa puedo decir que la correspondencia que me da no me subiente. Bueno, madre mía, hay que pensar un poquito que Judas no correspondió. Perdón que ponga un ejemplo tan así, digamos, tan voluminoso. No correspondió. En cambio, eh, San Pablo correspondió. San Juan correspondió. Y San Pedro correspondió. Yo no sé si ustedes han considerado a veces, yo creo que hay que considerarlo con frecuencia, cuando Pedro se ha portado mal porque ha negado al Señor y se encuentra con el Señor le dice, ¿tú qué quieres? Claro, nosotros no es que tengamos que decir esas palabras, ¿no? Pero tenemos que aprender a saltarnos las dificultades que de ordinario son bobadas, para tener una actitud de cariño, de trato, que se tiene que manifestar en muchas cosas, ¿no? Cuando una persona está enferma, cuando una persona tiene una desgracia familiar, cuando una persona está impedida. Bueno, hay que ver un poquito si con esas personas hacemos lo que Dios nos pide o pensamos que no hay tiempo. No hay tiempo, o sea, uno está ocupado. Bueno, hay que tener cuidado con esto. Hay que saber atender a las personas, es decir, hacer con esas personas lo que nos gustaría que hiciese con nosotros. El, recuerdo una vez un religioso muy bueno que lo vi en un hospital y él decía, muy contento, decía, es que mis hermanos tienen tanto trabajo que no pueden venir. Pero lo decía con agradecimiento verdadero, con exposición verdadera. Es que tienen mucho trabajo. Claro, esto es. Claro, y aquel hombre estaba, pues, bastante solo. Como era un hombre que tenía mucha fama de santidad, pues mucha gente iba, que no eran de convento, muchas veces iban a estar con él. Y esto era. Por eso hay que ver esa especie de trato con las personas enfermas, hasta qué punto nosotros lo cuidamos. Entonces, la gente no puede estar sola, ¿eh? La gente tiene que tener un, una cosa que hay que valorar. Son hermanos, son hermanas. Hay que quererlas. El cristianismo se basa solo en eso, en el amor. No se basa en otras cosas. Se basa en el amor. Y si nosotros amamos, construimos la iglesia.
porque la Iglesia es la presencia de Dios entre los hombres. Y eso es de Dios, amor. Si nosotros amamos, hacemos iglesia. Hacemos iglesia en el sentido porque la fuerza que nos da Dios la usamos bien para amar. El efecto que hace Dios con nosotros, podríamos decir, se desliza hacia los demás y construimos la iglesia. Por eso nosotros hemos de pensar si encomendamos a la gente del grupo, si a veces les ayudamos con una sonrisa o nos interesamos por sus cosas, que aunque sean pequeñas. Hay gente que tiene más memoria que otras, de acuerdo, pero todos podemos interesarnos. Yo me acuerdo de un muchacho que era soltero, y sus hermanos, tenía 2 hermanos que tenían hijos. Y él llevaba un registro de los hijos y pensaba, una cosa, que claro, es bonita, ¿no? O sea, buscar meterse con cariño en la familia, ver un poco, con un poco más de, de trato, de empeño, ¿no? Ver un poco, a ver si nosotros podemos acercarnos. Esto es, creo que es bueno no olvidarse de esa frase de nuestro Padre. Si no veis las cosas buenas, no seréis buenos. Es una frase que es bueno repetir. Nuestro Padre decía además otra cosa. Hijos míos, lo único que he hecho yo ha sido mirarles con cariño. Es curiosa la frase. Lo único que he hecho ha sido mirarles con cariño. O sea, detrás de eso venía todo lo demás. Miren, a ver si ustedes, empezando por el grupo, lo que hacen es mirar con cariño. Hay que mirar con cariño. Esto es el grupo, podríamos decir, las cosas que nos dicen en la charla o en el círculo, esos serán bien aprovechadas si uno pone cariño. Cariño en los demás y cariños en la obra cariño. O sea, mirar a la gente con cariño. Bueno, yo no sé cómo la Virgen miraría a los apóstoles, ¿no? Pero claro, yo supongo que los apóstoles se portaron muy mal. Y sin embargo, ella seguro que les miraría con cariño. ¿Por qué? Porque vendría lo bueno que eran y no vio lo malo que eran, lo malo que tenían. Pidamos al Señor que nosotros aprendamos a querer a la gente, porque la caridad bien entendida la gente dice, empieza por uno mismo. Esto es una falacia. La caridad bien entendida empieza con manifestaciones concretas de cariño, poniendo a ver el bien. Ese es nuestro camino. A veces ha habido personas de la obra personas que no eran de la obra, que se han incorporado solo por haber visto manifestaciones de cariño real entre dos de la obra. Uno ayudaba al otro. Bueno, pidamos a la Virgen que nos enseñe a hacer esto que Dios nos ha dicho que hagamos, que el Padre ha querido siempre que fuese así y que no tenemos que olvidar nunca, sobre todo en este tiempo, porque el tiempo es malo. Y necesitamos ser santos de verdad, porque, como decía al principio, el problema no es que seamos muchos, el problema es que seamos buenos. Y ahí está, en el amor a la gente que tenemos cerca, está el camino para ser buenos. Te doy gracias, Dios mío, por
por los buenos propósitos, efectos e inspiraciones que me has comunicado en esta meditación. Te pido ayuda para ponerlos por obra. Madre mía Inmaculada, San José mi Padre y Señor, Ángel de mi guarda, intercede por mí.